Buenas Buenos días. tardes. Bueno, buenas tardes, sí, ok. Buenas ¿Cómo tardes. estás, Raúl? ¿Todo bien, ¿Cómo profe? ¿Y usted? está? Bien, bien, gracias. Miranda, ¿qué tal? David, Muy bien, ¿y todo, profe? bien, bien. Ariana, Gabriel, Alejandro, Ángel, ¿cómo Hola, estás? profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Hola, profe, Victoria. ¿todo bien? Bien, bien, gracias. Steven, Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo has estado esta semana? Buenas Vane, tardes. ¿qué tal, Vane? Hola, ¿todo bien? Bien, bien. Aquí con sol, por lo menos en Alajuela. Hoy tuvimos un sol divino todo el día. Hasta Aquí ahora, está frío. Yo no tengo hasta, vuelta. hasta ahora se puso, sí, ya oscurillo. Como siempre, vamos a dar unos minutitos para que los que y las que no se han podido conectar se nos unan. Bueno, mientras podemos ir hablando un poquito, recibieron, ¿verdad?, los documentos finales del curso para que se los lean. Los que se los leyeron para hoy, mucho mejor. Los que no, pues para que se lo lean para la próxima semana. La próxima semana, como les he dicho ahí por el WhatsApp, tenemos clase virtual sincrónica. Entonces, nos vamos a volver a ver la próxima semana y ya después es la entrega del trabajo, ¿verdad? La siguiente. En esa otra semana probablemente no nos vamos a ver ya. O sea, que la última clase va a ser de hoy en ocho, para que se preparen con el trabajo. Y cualquier consulta que tengan, bueno, yo he tratado de hacerles llegar ahí como la mayoría de cosas que van a necesitar para hacer el trabajo. Algunos me han preguntado que si buscan fuentes externas, entonces es conveniente decirles que con lo que tienen es suficiente, puesto que el espacio es para 6 hojas, ¿verdad? Entonces, si no es que no vayan a hacer ninguna investigación adicional, etcétera, pero si van a buscarla, pues que el trabajo traten de hacerlo con lo esencial de las clases, con lo que les ha dado don Luis, ¿verdad? Entonces, refiéranse particularmente a las clases virtuales, a las anotaciones que ustedes tienen. Tampoco es copiar lo que yo les he enviado, ¿verdad? Escrito para el trabajo, es un trabajo de resumen, pero si bien también don Luis ha dado los conceptos, eh, que se refieran también a los videos, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y también les envié un correo particular al que tienen que enviar el trabajo, porque bueno, ya un grupo que no se entregó el trabajo y entonces lo está mandando a los correos de don Luis. Ese no, ni el de don Luis, ni el mío, son los correos donde tienen que entrar mandar los trabajos. Y en el asunto, por favor, recuerden poner su nombre completo y su número de carnet, ¿no? Son demasiados, entonces, y demasiadas. Entonces, para que nos sea más fácil identificar los trabajos de cada uno y cada una. Bueno, entonces creo que ya está la mayoría conectados y conectadas. Sin más. Roberto, dime, Perdón, ¿usted cree que le puedo hacer una consulta muy rápida? dígame. Es con respecto a la bibliografía. Digamos, usted nos hizo llegar un modelo con el cual nos basamos para realizar la bibliografía del ensayo, pero tenía dudas con las fechas. ¿Qué fechas ponemos en las bibliografías? ¿Ponemos el de todos los jueves, digamos, o solo los jueves que lo tuvimos de forma sincrónica? Es que si vas a citar la clase que tuvimos forma sincrónica, la citas como clase virtual. Y si vas a citar Ok. la clase en la que don Luis les envió la clase escrita, la citan como material de clase, si no me equivoco. Espérese que lo acabo de enviar ahí a un grupo a ver si Ok, me acuerdo bien. Pero cualquier cosa ahorita más bien se los paso por el WhatsApp para que lo tengan claro. ok, Entonces, si perfecto. es virtual, ponen la cita como yo se las envié en el ejemplo y dice Ujú. clase virtual. Y si fueran a citar algo de la clase que recibieron por escrito, lo citan ahora como se los voy a mandar también ahí al grupo. Ok, Y perfecto. también tiene que citar en el contexto, ¿verdad? Como se cita, ¿verdad? Terminando siempre o comenzando tal como Lara, 2020, ¿verdad? Entre paréntesis.
están Ajá. citando algo dentro del contexto del trabajo. eh, y eso sería básicamente, pues yo les envié como Ok. una ayuda, ¿verdad? Pero no es que Sí, ustedes sí. también no puedan cambiar las citas y reconsiderar o Ok, es que investigar sí, en eso era también lo que le iba a consultar. Digamos, nosotros supongo que utilizamos los nombres, los títulos de cada tema, no Claro, los que nos claro, ponen. tienen que utilizar los títulos de cada tema, ¿verdad? De lo que hemos Ok, visto, la fecha eh, de esa clase, ¿verdad? Y mayormente sería eso. Sí. ok, perfecto. Muchas gracias, muy amable. Ah, bueno, y si van a citar el trabajo escrito, tienen que buscar el link de mediación. Ok, perfecto. Ujú, Muchas ok, gracias. con muchísimo gusto, Roberto. Bueno, ahora sí, los dejo con el profesor. Las dejo. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe, ¿todo bien? Buenas tardes, profe. ¿Me están oyendo todos Buenas tardes, bien? profe. ¿Me Sí, oyen todo Sí, bien, bien? sí, todo se bien. Bueno, escucha bastante bien. entonces, bueno, vamos a continuar con el tema en que estábamos, que es prácticamente, bueno, si no el último, podría ser el penúltimo, si tuviéramos tiempo el próximo día, eh, de, de desarrollar el que sí sería el último, que es el tema del existencialismo. Pero ya veremos, solo les voy a tomar en cuenta para la síntesis del curso los temas que yo les he explicado. O sea que si no logramos el próximo día hablar del existencialismo, no entraría obligatoriamente, ¿verdad? No entraría en la síntesis del curso. En- y el tema en que estamos y que yo quiero rematarlo entre hoy y el próximo día es el de la generación de poetas españoles de 1927, que se cita simplemente como la generación del 27, y que es la más brillante agrupación de poetas del mundo en ese periodo. Fueron los más grandes poetas que tuvo España en la primera mitad del siglo XX. Todos ellos cultivaron el clasicismo que procedía de Rubén Darío y muy especialmente el surrealismo. Como hemos dicho que en estas vanguardias, que es el último tema, donde está el dadaísmo en primer lugar, luego el surrealismo, el abstraccionismo, el expresionismo, el fauvismo en pintura, que se escribe fauvismo con V, que todas esas eh, esos desarrollos con títulos diferentes en realidad tienen una base fundamental común con el surrealismo. Entonces me interesa repasar en estas dos últimas lecciones características esenciales de lo que se entendió por surrealismo, ya desde que se inventó la palabra y la inventó un poeta francés, Guillaume, que se escribe Guillaume con doble L, Guillaume Apollinaire, o sea, Apollinaire, francés, que desgraciadamente murió muy joven por poco tiempo de haber recibido una herida en la guerra, en la primera gran guerra. A los pocos meses murió, era muy joven, pero ya había dejado a Apollinaire una gran obra poética y fue el que inventó la palabra surrealismo, que debe ser entendida en nuestro idioma y el contenido que tiene por su origen mismo como sub-realismo. Pero se escribe generalmente no así, sino para abreviar, surrealismo con doble, un R, ¿verdad? Surrealismo, pero que recuerden siempre la etimología que es subrealismo, porque en una ocasión me lo preguntaron en una clase presencial,
cuál había sido originariamente la idea que se tuvo al inventar esa palabra, porque en francés hay dos prefijos, preposiciones diferentes, contrarias. Una es su, que se escribe sous, que significa debajo de, y la otra es sur, o sea, sur, que significa lo contrario, sobre, no debajo de, sino sobre algo. Y la pregunta me sirvió porque tuve que aclarar que en realidad fuera pensada por Apollinaire como sur realisme o su realismo, que lo más probable había sido el uso por Apollinaire de la preposición su, o sea, sous, que significa debajo de, y que si no fue así, pues sería rarísimo y además sería una equivocación de Apollinaire porque no es acorde con la idea de buscar el subconsciente. Todo el arte de la primera mitad del siglo XX tiene en común con el surrealismo esa búsqueda de las relaciones libres, asociaciones de ideas subconscientes, sentimientos, actitudes, que tenemos todos en el subconsciente, que no las dominamos, que nos aparecen en sueños y que precisamente se demuestra que no las conocemos porque para nosotros mismos muchos sueños no tienen sentido. No sabemos qué personajes aparecieron ahí, por qué aparecieron esos personajes tan raros, por qué hablaban un lenguaje que no entendíamos. Y que como gran descubrimiento del surrealismo con su escritura automática fue que las raíces de nuestra creatividad en ciencia y en las artes todas esas raíces están en el subconsciente y algunas veces brotan a nivel de la conciencia racional, a plena luz racional, pero que en muchas otras ocasiones quedan ahí relegadas a último término, no las conocemos y nosotros en ese sentido no sabemos qué reserva de artística tenemos. Creo que fue una gran adquisición, un gran descubrimiento esto. Al mismo tiempo que Freud estudiaba científicamente en psicología y psiquiatría el subconsciente. El estudio que hizo Freud de los sueños es uno de los grandes tratados, genial, por supuesto, como todo lo de Freud, y que es una obra grande que fue aprovechada por el máximo pintor surrealista que hubo en el siglo XX, que fue Salvador Dalí. Ya lo he mencionado con ustedes varias veces, a los dos más grandes pintores del siglo XX, que fueron españoles los dos, Salvador Dalí y Picasso. También la pintura de Picasso, que ustedes alguna vez habrán visto algunos cuadros de él, es una pintura que se sale totalmente de las tradiciones. Fue característica esencial de las vanguardias en todas las versiones, en todas las artes, la ruptura con todo lo anterior, con la cultura, ruptura también con la realidad inmediata que la percibimos a través de nuestros hábitos sensoriales, todo lo trastornaron y lo utilizaron como material para sus elaboraciones artísticas. Por eso el arte de la primera mitad del siglo XX fue calificada por el pensador español José Ortega y Gasset. Gasset se escribe con doble S. José Ortega y Gasset, el filósofo más universal que tuvo España en el siglo XX. Calificó el arte de la época que él estaba viviendo en los años 20. Toda la primera mitad del siglo XX la vivió Ortega y Gasset
y algunos fenómenos culturales y sociales del mundo, sobre todo de Europa, fueron estudiadas a fondo por Ortega y Gasset. Y del arte, dijo Ortega que era la deshumanización del arte, lo que había ocurrido en esa primera parte del siglo XX. Quiere decir que todas las vanguardias son surrealistas, hurgan, bucean, profundizan en todos los entresijos de la realidad, trastruecan toda la realidad tal y como la hemos percibido habitualmente y a través de la cultura para encontrar un sentido oculto que les parecía que tenía que tener la realidad aparente detrás de ella misma. Pero lo que hacen es penetrar en la subconsciencia para extraer de ahí los materiales, los flecos, los fragmentos de pensamiento, los fragmentos de sentimientos, las actitudes de las que no somos conscientes, pero que están ahí, y utilizarlas como material para la elaboración, la formalización de eso. Lo que ocurre entonces en este tercer ciclo, recuerden el macrociclo que hemos recorrido y que estamos en el tercero. El primero fue un idealismo, ahora que ustedes tienen que hacernos el trabajito de síntesis, recuerden que tienen que describir los elementos de lo que hemos llamado macrociclo contemporáneo aquí, que es ese proceso que hemos recorrido por la edad contemporánea desde la Revolución Francesa, y he explicado que la Revolución Francesa pertenece a un macrociclo anterior, pero que al mismo tiempo que terminaba ese macrociclo surge el primer brote del idealismo y romanticismo en Europa con el grupo que rodeó a Goethe con TH escrito Goethe, el máximo escritor alemán, que fue el que fundó el romanticismo en Europa. Y desde entonces, hasta la mitad del siglo XIX, es el primer ciclo. La segunda mitad del siglo XIX es de realismo clásico, realismo moderado. Y ahí explicamos como representante, no tuve tiempo de otros temas, les hablé como representativo en música de ese segundo ciclo de la estética musical de Wagner. Estoy recordándoles para que ustedes en el resumen, que no tiene por qué ser muy extenso, lo más unas 4 o 5 páginas, así. Si les sale un poco más no importa, pero procuren que no sea muy extenso, porque lo que me interesa es la esencia del contenido y que responda como síntesis a lo que hemos trabajado en el curso. El tercer ciclo, bueno, el primero es de monólogo porque es un idealismo. Que el sujeto creador de la historia se mete en sí mismo, monólogo, soliloquio, hablar consigo mismo. El segundo es de diálogo, porque ya el espíritu histórico se abre al mundo exterior, la naturaleza y la sociedad. Todo lo que se hace en la segunda mitad del siglo XX tiene las características del clasicismo. Y el tercer ciclo es en el que estamos, donde no hay ni siquiera diálogo. El espíritu se pierde, se materializa. Materialización. Subrayen estos conceptos. Materialización. Deshumanización. No solo del arte, como dijo Ortega y Gasset, sino de toda la cultura. Se deshumaniza. El arte se desentiende, se desliga de lo que es el hombre en sí mismo, a pesar de que es un periodo de antropocentrismo, cosa paradójica, contradictoria, quiero decir, pero esa primera mitad del siglo XX fue un periodo de antropocentrismo, o sea, de tendencia a considerar al hombre, o sea, la humanidad, como centro de todo. Es antropocentrismo. Y sin embargo,
es un periodo en donde hay una masificación del ser humano. El espíritu queda reducido al mínimo de sus condiciones espirituales y la racionalidad es aplicada más bien a desmantelar toda la cultura. Este es el enorme problema. Bueno, no es problema porque hubo obras geniales y genialidad, creatividad siempre hay. Pero quiero decirles que el espíritu en el primer ciclo se espiritualiza al máximo, es de máxima creatividad, de intimidad, de valores elevados. Y el último, que es este en que estamos, todo se reduce a una materialización. Las artes, para que ustedes me entiendan esto de la materialización, porque a veces es complicado. Hay un proceso de materialización en las artes, pero al mismo tiempo un proceso de formalización. Gracias. De formalización de esa materialización. Entonces, anótenlo así y lo piensan. Si ahora no lo entienden en este momento o en cualquier otro momento, me pueden preguntar a ver qué es esto de materialización y luego formalización, que es lo contrario. Es convertir la materia de cada una de las artes en forma artística. O sea, es convertir en forma artística el reducto material de cada una de las artes. Por ejemplo, no he tenido tiempo hasta el momento de hablarles de la música de Schoenberg, que es un abstraccionismo musical, contemporáneo y paralelo y correspondiente al abstraccionismo en pintura y en todas las demás artes. La música de Schoenberg, que se escribe con ese Sh, Schoen y B-E-R-G, Schoenberg. Es un apellido germano-judío, que significa, pues simplemente por decir algo, no, para que lo recuerden por lo menos, Schoenberg, que significa Montebello. Nosotros en nuestro idioma también tenemos algunos apellidos de origen judío, como por ejemplo Montenegro, Villaplana, cosas de estas. Monte Alegre. Son análogos a esto de Schoenberg. Entonces, Arnold Schoenberg, que fue el creador de la música abstraccionista, no se calificó así, lo advierto. En los libros que consulten o las fuentes de información, las que quieran, aparece como expresionista, pero no estoy de acuerdo con eso porque es una música que no expresa nada humano. Es deshumanizada totalmente y por eso fue repudiada. Pero genial, no cabe duda. Pero me interesaría parar un momento a ver cómo entienden esto de que en el arte del siglo XX fue una materialización y una formalización de la materia. Y en el caso, por eso cito a Schoenberg, porque en Schoenberg la música, en las obras más revolucionarias de él, queda reducida a la materia prima de la música, que es el sonido y el ruido. O sea, porque la música es auditiva, es un proceso acústico. Pero cuando la música no expresa ningún sentimiento, toda la música a lo largo de la historia ha expresado algún sentimiento, una nostalgia, un deseo, un recuerdo, una evocación de alguna vivencia anterior. Ustedes verán no solo la música popular, sino que también la música de Beethoven es un romanticismo absoluto y por eso ahí está toda la gama de nuestros sentimientos. Cuando la música no expresa ningún deseo, ninguna nostalgia, ningún sentimiento o pasión,
como la música de Beethoven, sino que es una sucesión de sonidos subjetivamente ensamblados en diferentes niveles, sin que haya una preocupación ni por la melodía. Armonía se supone que la tiene, pero también muy fragmentaria, es una melodía fragmentaria que va saltando de un nivel a otro. Y la melodía está reducida al mínimo, por no decir que la elimina totalmente, con la excepción de algunos momentos. Les hablo rápidamente de esto, de la música de Schoenberg, porque es en música el ejemplo de una reducción. Y en pintura, ¿qué ocurre con la reducción del arte a la materia? La materia prima de la pintura no es otra que el color. Y entonces aparece el abstraccionismo de Kandinsky, de que hemos hablado en clases anteriores, donde hay un predominio de la idolatría, podríamos decir, del color, que es lo que se entiende por cromatolatría. Cromatolatría. Cromatos en griego significa color. Y latrein, adoración o adorar. Entonces, la adoración del color. No los sentimientos que se expresan a través del color o las formas artísticas, sino la materia pura de la pintura, que es el color. El color por sí mismo. Por eso se dijo en poesía también, ya desde el dadaísmo, que la poesía no debía expresar ningún sentimiento ni ninguna evocación de nada, sino ser reducida a el lenguaje en sí mismo. El lenguaje que no es vehículo o medio para expresar nada, sino la expresión del lenguaje en sí mismo, sin contenido sentimental o evocativo. Eso es lo que llamaron el arte por el arte. Y el arte por el arte, deberían anotar esto ya para resumirlo, el arte por el arte no puede ser otra cosa que la materialización en la literatura. La materialización de la literatura es coger el lenguaje no como medio de expresión de conceptos, de ideas, de sentimientos, de recuerdos, nada, sino el proceso fónico de las palabras y de los rasgos escritos de las palabras, combinados caprichosamente. Eso llamaron arte por el arte. ¿Qué es eso? Reducción de la literatura a materia. Y la materia la literatura es el lenguaje. Y luego, materialización de esa materia. Por tanto, sin pasar por ningún mensaje sentimental, afectivo, humano. Por eso tenía mucha razón Ortega Set cuando le llamó deshumanización del arte a lo que estaba ocurriendo en la primera mitad del siglo XX. Entonces, deshumanización, materialización, formalización de la materia, ruptura con todo lo anterior, trastorno del lenguaje, porque el lenguaje se crea como medio de comunicación entre los seres humanos, siempre. Y ese lenguaje no comunica, no expresa, por eso yo no estoy de acuerdo en que Schoenberg dijera que la música pura, la música en sí misma considerada, se clasificara como expresionismo porque no expresa nada concreto humano, sino que es una sucesión de abstracciones fónicas musicales, hay que reconocer porque son acordes, pero que no expresan ni siquiera melodía. Armonía sí, pero una armonía diferente a todas las demás. Y con Debussy, que se escribe Debussy con B y doble S, Debussy y termina en Y. Con Debussy ya empezó a inicios del siglo XX ese tipo de formalización y materialización. Paro porque me interesa mucho, vamos a ver si David Mora me hace el favor de comentarme algo que nos lo explique
por si alguien no lo escuchó o todavía, como es una interpretación, pues que tiene cierta sutileza, esta que les estoy dando de lo que ocurrió en el siglo XX, eso de materialización eh, y formalización, ¿en qué sentido? Ah, ¿qué opino yo? ¿Me estaba oyendo? Bueno, a mí se me hacía un poco, se me hacía un poco raro. Bueno, ponerse ese objetivo, ¿verdad? De deshumanizar el arte. Se me hacía un poco extraño, porque bueno, supongo que es más una cuestión personal de cómo yo entiendo el arte, pero yo lo veo como el objetivo principal, expresar cosas humanas, ¿verdad? Y sí, y no, Ah, perdón, no, ¿cómo? y tenés, perdón, no, te interrumpí, pero es porque tenés toda la razón. El arte nadie puede concebirlo de otra manera, pero ellos, Sí, los surrealistas, lo convirtieron en lo que ellos llamaron el arte por el arte. sí, pero sí, es como raro porque, o sea, el objetivo del arte es plasmar la experiencia humana, ¿verdad? Entonces, se pierde toda esa parte, es como un objetivo extraño, no sé, suena como muy alternativo experimental, pero, no sé, no conozco mucho ese arte, así que digamos, no conozco mucho el arte de esa época, entonces no sabría juzgarlo mucho. No, no, pero no importa. Y no es lo que te pido, no es que ¿A qué me piden? lo juzgues, sino que lo que yo acabo de explicar, y yo creo que en otra ocasión, no sé si con ustedes lo he hecho, de lo que ocurre con el arte, porque eso sí me interesa que ustedes lo tengan claro, lo que ocurrió en el arte en general en la primera mitad del siglo XX fue todo esto que hemos hablado de deshumanización, bueno, eso está implícito en lo que acabas de explicar, de que el arte no cumplió con lo que todos entendemos por arte, que es la expresión de algo humano, algún sentimiento, algún recuerdo, deseo. Y cuando no expresa nada de eso, es arte, sí, es arte, no se puede negar eso, pero es un arte radicalmente distinto al tradicional. Y es lo que expliqué, Supongo, lo que supongo que, esto, ay, esto de disculpe. materialización, ¿en qué consiste esa materialización del arte? Y luego, ¿por qué se habla de que ya materializado el arte, explicado, elaboran mentalmente una formalización de esa materia a la que han reducido el arte? Y dije el ejemplo de la pintura, el ejemplo de la pintura abstracta, el ejemplo de la música abstracta de Schoenberg. En ese sentido es lo que quiero que repasemos. A ver si ha quedado bien y que todos ahí en el cuaderno lo tengan apuntado. ¿Puedo hacer una pregunta? Espere un momentito a ver si que no se me vaya Daniel Mora porque ya iba a decir algo y después la señorita, Claro, todo bien. ¿eh? ¿Qué? Que comente la muchacha. Entonces te quitas el tiro. Bueno, no importa, después No, que no, haga. no, o sea, yo comento después, porque si no, luego se le olvida la duda. eh, Tranquila, bueno, ¿verdad? Ah, bueno, bueno, ok. él dice que hable mejor usted primero. Ay, qué triste. Muchas gracias. No, mi duda es que si el arte, el objetivo final del arte es expresar sentimientos humanos, ¿cómo esas personas crearon este tipo de arte que no expresaba nada de sentimientos humanos? ¿Cómo lo lograron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿O qué expresaban si no eran cosas humanas, digamos? Sí, es que eso da precisamente esa duda que tiene usted. Va dirigida, la de Amanda Solano, es una duda que va dirigida precisamente al centro fundamental o al propósito que tuvieron esos artistas de la primera mitad del siglo XX, que por eso Ortega Set le llamó a ese arte, que era el de la época de Ortega, primera mitad del siglo XX, le llamó arte deshumanizado. Y ya lo acaba de decir también por lo que comentó David Mora, de que el arte pareciera que no es arte o queda reducido a algo que no es arte cuando no expresa nada humano.
Y la pregunta de Amanda es entonces, si no expresó nada humano, ¿qué expresó? Ellos le dirían inmediatamente a usted, mire, expresamos la forma del arte en sí misma, es arte por el hacer artístico. En música, la combinación de acordes caprichosos, subjetivos, que puso Schoenberg en sus partituras. La música de Schoenberg se ha llamado dodecafónica porque además elevó la escala musical de 7 notas a 12, por eso se llama dodecafónica. Para sacarle todas las posibilidades a la escala fónico-musical, todas las posibilidades fónicas. No duplicaron la escala que sería 14, sino se quedó en 12 porque hay notas que no admiten el desdoblamiento y otras que sí. Entonces aprovechó las que sí, porque al desdoblar una nota se pasa a la otra. Pero hay algunas que sí, tenían como un margen fónico que permitió la división para que fueran 12 notas, la escala natural, tradicional, desde que existió la escritura musical, son 7 notas. Y entonces, ¿qué quiere decir? Ahí está la comprobación de que lo que les interesaba era la materia prima de su arte. A la pregunta de Amanda, ¿qué expresaron ustedes o qué quisieron expresar? Porque no lo veo por ninguna parte, le dirían, bueno, no lo ve porque eso no es visible. Trate de entenderlo, nada más. ¿Y cómo voy a entender lo que no tiene sentido? Bueno, el sentido que tiene es fónico. Si usted se mete y aprende música, le dirían ellos soberbiamente, y observa en una partitura la combinación de acordes, el orden lógico, genial porque es diferente a los anteriores, el orden lógico de esos acordes, se da cuenta de que eso es arte, de que no es un capricho. Y con eso que expresa, usted puede insistir, y con eso que expresa usted, bueno, ese artista le diría, lo que expreso es el deseo de hacer arte, por el arte. ¿Y qué sentimiento? El sentimiento, la actitud, la sensibilidad que tenemos para crear música de esta manera diferente, no tan aburrida como ha sido siempre. Estamos hartos de esa musiquilla que viene de toda la vida, en todos los pueblos primitivos y que tiene la primera escuela musical en Grecia con los pitagóricos. Quiere decir que la intención era reducir el arte a su materia. Y ahora sí puede entrar. Bueno, no sé si usted quiere añadir algo, Amanda. Y me oyó lo que le expliqué, porque la pregunta suya era, ¿pero qué expresan? Ya le dije qué es lo que me imagino que le contestarían. No, tiene mucho sentido porque de ahí sí es el final del arte por arte, que sea arte puro sin ningún significado detrás de él. ¿Pero qué es arte? Sigue siendo arte. ¿Y Sigue siendo por qué? arte. Y si usted duda de qué es arte y puede expresarle esa duda a quien cultive ese tipo de arte, le pueden decir, bueno, pero es que métase en la partitura, en el caso de la música, y verá usted el orden lógico de esa alternancia de acordes. Sí, pero es que eso no tiene ninguna lógica de acuerdo a las partituras que yo conozco. Bueno, no importa, son diferentes, porque ahí no se está utilizando esos acordes para expresar nada concreto, sino simplemente la armonía interna de los sonidos. Es música, porque tiene armonía. Usted le puede decir, sí, pero no tiene ni jota de melodía. No gusta. Y entonces Schoenberg, que ya estaba harto que le hicieran esas preguntas y esas dudas, dijo una vez que él, cuando le dijeron que eso no, o algo así como que eso no se entendía, y él dijo, si es que yo no la hice para ser entendida. Entonces, ¿para qué? Para ser oída a una persona que pueda adaptarse a este tipo de sinfonía, este nuevo tipo de sinfonía.
de proceso musical. Por eso es una música que quien verdaderamente la puede disfrutar es alguien que sepa leer música seria, clásica, profunda, que pueda entender la genialidad de Schoenberg, porque nadie dudó en su época de que Schoenberg era un genio, porque descubrió una nueva lógica interna del proceso musical. Pero no gustó al público, ni siquiera al público culto. Por eso, en una segunda etapa de su vida, se puso a componer partituras clásicas con melodía, entendibles para el público culto, y abandonó por un tiempo, no sé si definitivamente, pero por un tiempo, esa música dodecafónica, serial, se llama porque salta de un nivel de acordes a otro, no hay continuidad, entonces la gente no entiende, ni le gusta, ni le puede gustar. Se llegó a decir que había más armonía musical en el ruido de una calle muy concurrida a ciertas horas pico, que en la música o en los ruidos de la naturaleza, que había más armonía, en el rumor de la brisa en las ramas de los árboles, que eso era más música que esa cochinada. Y en la literatura también, que utilizó la incoherencia, la discontinuidad. También se llegó a decir que había más coherencia en una grabadora que hubiera estado 2 horas en una calle muy concurrida, ¿verdad? Con todo el caos que hay de ruidos, que en esa literatura. Pero ya metiéndose a fondo y en la poesía surrealista hay algunas genialidades. Yo creo que todavía yo no les he explicado a ustedes algunas frases de García Lorca para que ustedes vean, y lo voy a hacer en este momento para, por si acaso se me agota el tiempo y que quiero que ustedes oigan, bueno, que anoten ahí algunas frases que yo recuerdo de García Lorca porque son muy representativas del surrealismo y que tiene que sonarles brillantes esas frases, aunque no las entiendan. Que algo les parezca a ustedes artísticamente brillante, sin entenderlo, como dicen los pachucos, le ronca el aparato. Que algo guste sin ser entendido. Es lo máximo. Lo máximo del talento literario. Picasso fue admirado siempre, pero al mismo tiempo mal entendido. Porque él hubiera dicho también, como dijo en algunas ocasiones, algunas barbaridades, hubiera dicho que él esa pintura no la había hecho para ser entendida, como también Schoenberg dijo que la música de él no le podía gustar a nadie porque él no la había escrito para que le gustara a nadie. Y claro, terminó furioso porque la crítica era continua. Y dijo, yo no escribo, un compositor le dijo, bueno, el problema tuyo es que tu música es muy intelectual. Y entonces le dijo Schoenberg, prefiero componer como un intelectual que como un imbécil. Y es que el otro era compositor diferente, era tradicional. Entonces, de una vez le salió, como decimos en Costa Rica, con los tacos en el aire, porque ya estaba harto de esa misma crítica. Pero terminó escribiendo música entendible. Picasso dijo en una ocasión, alguien que le preguntó el sentido de un cuadro o de los cuadros de él, dijo, no, no, mire, yo soy pintor, yo no soy crítico de pintura. Vaya, busque un crítico de pintura, yo no, yo solo pinto. Bueno, pero usted ¿qué es lo que busca? Le dijo Picasso, otro error, yo no busco, yo encuentro. Lo que demuestra que eran unos improvisadores todos estos. Por eso yo les recomiendo a mis alumnos que practiquen de vez en cuando la escritura automática y que vean la brillantez de algunas frases que les van a aparecer. Y ahora quiero leerles unas frases, bueno, que anoten ahí dos que me sé de memoria, de García Lorca. Una que dice, el grito ha hecho
vibrar, no, ha dejado en el viento una sombra de ciprés. Repito, ahí hay un fenómeno que se llama sinestesia, las dos con S. El grito ha hecho vibrar, no, ha dejado en el viento una sombra de ciprés. Metáfora genialísima. Nunca escrita en toda la historia de la literatura. Sinestésica. La sinestesia, las dos se escriben con S, es la influencia de un órgano sensorial en otro. Anoten eso para que la analicen, porque les quiero decir la otra y comentarles algo de otro poema. La otra dice, como un arco de viola, otra metáfora extraordinaria, como un arco de viola, extraordinaria, pero cogida de los pelos y no se entiende bien. Hay que analizarlo a fondo para entender la analogía. Y la analogía, recuerden, es una doble comparación. A es a B como C es a D. Ese es el esquema. Entonces ahí, como un arco de viola, ya ese como es una comparación. Es una analogía. Como un arco de viola, el viento ha hecho, el grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento. Y el otro, la otra frase que me sé, de García Lorca, de la generación del 27. El grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento. Las dos son de grito y de viento. La primera era, como un arco de viola, el grito ha dejado en el viento una sombra de ciprés. Solo les digo esto, es una asociación libre de ideas que poéticamente evocó juntas, pero que en la realidad no están así. Solo en la conciencia del poeta se integran. Y la otra, el grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento. Se está comparando el viento con un instrumento musical de cuerda. El grito lo ejecutó un sujeto humano. Y a su vez el grito pone en función el instrumento musical de cuerda, que es el viento. No puede verse de otra manera eso. Si alguien tiene duda, cualquier cosa, inmediatamente yo paro. Hay aquí un verso muy famoso de García Lorca que se llama Romance Sonámbulo. Tengo aquí un fragmento. Dice, verde que te quiero, lo voy a leer y después les puedo dictar algo, alguna frase. Verde que te quiero verde. Esa es una frase surrealista que no se entiende. Bueno, si usted alguno o alguna lo entiende, que me sople, pero yo no creo que eso pueda ser en sí mismo entendible. Puedo interpretarlo, pero que me diga verde que te quiero verde. ¿A qué se refiere? Verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Alguien que me lo quiera explicar, por ejemplo, es que con esta luz, bueno, a Ariana Ramos, y en este momento le puedo pedir colaboración, lo que se le ocurra, porque en este tipo de literatura, lo subjetivo es muy importante, lo que uno puede extraer de ahí libremente.
Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Esto la primera, verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. ¿Qué le dice a usted eso? Y sinceramente, profe, lo que a mí me deja en sí es como un sentimiento muy como puro de las cosas, por decirlo de alguna manera. Como verde que te quiero verde simplemente lo reduce a algo muy fijo, digamos, en este caso el color, y el resto como a una asociación de el barco sobre la mar, ¿es? El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. En la montaña Sí, me por hacer deja una asociación como de, de libre, ajá, lo que se le de ocurrió en ese alguna momento. relación, y que un barco va a estar en el mar y el caballo que puede estar en la montaña. Es algo como muy orgánico, por decirlo de alguna manera, una Sí, asociación sí. inmediata, tal vez. Sí, pudo habérsele ocurrido otra cosa porque todo esto sale por escritura automática. Pudo habérsele ocurrido también el ciprés en el bosque Ujú. y la hortensia en el riachuelo. Pero después de decir verde que te quiero verde. Muy bien lo de Ariana, muy bien lo de que es algo fijo, que, y usted misma lo dijo, el color verde. ¿Por qué? Porque hay una evocación de el predominio de lo verde, desde luego en invierno, que es lo común a todo. El contexto cromático verde envuelve todas las asociaciones que el poeta puede tener, esas que expresa ahí o cualesquiera otras, para explicitar un poco la idea que usted acaba de exponer. Yo creo que es eso, si le entendí bien. Lo de fijo, lo de que fijo que es el color. Sí, que el contexto general de evocación poética es verde, porque hay una gran cantidad de cosas, de árboles de diferente especie, riachuelos, cangilones, atajos, todo lo que podemos ver en el campo. Pero hay algo común a todo en el campo, que es el verde. Y por eso dice, verde que te quiero verde. Y el viento no tiene color, pero dice, verde viento. Verde ramas, sí, porque los árboles, las ramas, las hojas son verdes. Bueno, la mayoría, ¿verdad? Porque pueden ser de otro color. En otoño se ponen de otro color. Pero desde luego creo que el contexto cromático es el verde que involucra, integra todo. Y por ahí está, creo, la idea que usted tuvo desde el principio de que había algo fijo ahí. Algo fijo que integra, en lo que convergen todas las imágenes que luego pueden surgir, todas esas asociaciones. Alguien podría pensar, bueno, pero ¿por qué el barco? Y después el caballo. Bueno, porque evocó esas dos cosas, pero pudo haber evocado otras dentro de un contexto que es común. O sea, algo fijo y las otras asociaciones libres, variadas. ¿Está de acuerdo? Sí, profe, básicamente lo que siento que hizo fue agarró como el verde como su punto de partida y dejó fluir. Eso fue lo que hizo. Ujú. Agarró el verde y lo primero que sintió, lo primero que asoció al escribir, esa fue la relación que hizo, pero igual siendo lo que fluyó, tiene algún tipo de relación que siempre llega al mismo punto. Muy bien, Ariana. Excelente ese comentario que ha hecho. Aquí tengo, no lo voy a leer todo porque, bueno, son fragmentos de todas maneras. Profe, Sí, es correcto
o sea, cuando yo escuché lo de verde, verde que te quiero verde. Disculpe, ¿quién está hablando? Porque a ver si lo veo. Es que no tengo cámara. David. No tiene. Juan Gabriel, Ignacio. Juan Ignacio. Juan Ignacio. ¿Cómo supo que era Juan Ignacio? Ajá. Sí, Juan Ignacio. Que no sé si es correcta la asociación de cuando escuché esa frase de lo de verde que te quiere verde, lo primero con lo que lo asocié fue un sentimiento de nostalgia, porque yo, bueno, fue en octavo que estábamos con el profe de español, leíamos mucho lo de García Lorca. Entonces, no sé si esa asociación se considera, o sea, no es que se considere correcto, sino que sea por el poema o más bien es el contexto que yo llevo encima. Bueno, lo que la señorita Ariana Ramos y yo hemos explicado hace un momento son interpretaciones que no nos preocuparía saber, cosa imposible, que hubiera pensado García Lorca de ellas. Yo he dicho que en el surrealismo hay siempre un margen de libertad de asociación de ideas, tanto en el que crea como en el crítico. Por lo tanto, nadie podría decir que es incorrecto lo que nosotros acabamos de interpretar. E incluso yo creo que es lo más que se puede sacar de ese poema. Y si lo que García Lorca, cuando escribió ese poema, tenía otras ideas, no, a mí no me preocuparía, porque no creo que él se quejara, porque le diríamos, bueno, es que usted lo interpreta así, fue el que creó el poema, pero yo evoco otras asociaciones de ideas. O sea, a mí ese poema me inspira otra cosa que la que usted dice. Bueno, y eso, pero uh-huh. Hablando de García Lorca, pero él en muchos de sus poemas normalmente usa una simbología, como por ejemplo que la luna siempre usualmente representa la muerte. Sí, la luna es un tema constante en los poemas de García Lorca y por eso se ha tomado siempre como un símbolo fijo, casi obsesivo. Recuerdo en este momento una frase de él: la luna vino a la fragua con su polizón de nardos. O muy frecuentemente aparece un poema: la luna lleva un niño de la mano, también la niñez. Se ha pensado que también el caballo, que es otro símbolo. En realidad, pues son temas que aparecen, pero que el caballo signifique la muerte, o que la luna signifique la muerte para García Lorca, pues podría ser porque a la luz de la luna los gitanos muchas veces han cometido crímenes, pero la luna para los niños, no solo para los poetas, para los niños, para los adultos, siempre ha sido un encanto, sobre todo a quien no le ha impresionado una luna llena aquí en Costa Rica o en cualquier otra parte. Aquí la luna llena en marzo es extraordinariamente atractiva. Claro que sabemos hoy, por los viajes a la luna, que la luna es totalmente estéril, que es una roca donde no hay por lo menos el aspecto visible de la luna, que es el único, porque la luna no gira sobre sí misma. No sabemos la cara invisible, posiblemente con enormes fríos, tal vez humedad, puede haber musgo, puede haber bacterias, todo eso, pero no lo hemos visto ni lo vamos a ver nunca. Entonces, el aspecto de la luna ha sido atractivo siempre y ha inspirado muy frecuentemente a los poetas. Que en Lorca exista pues, un simbolismo de la luna que se asocia con el crimen, depende, sí, de la cultura gitana, de las experiencias que tuvo, posiblemente hasta la muerte, porque fue asesinado empezando la guerra civil por los guardias
de Granada de la Segunda República que lo aborrecían. Y no me extrañaría que lo hicieran a la luz de la luna. Pero Juan Ignacio, creo que no hay problema en cuanto a interpretación de García Lorca como surrealista, porque el surrealismo en general admite incluso una crítica profunda, una crítica filosófica, una crítica poética también inspirada. Hay mucho margen de libertad para la interpretación de los poemas de García Lorca y eso lo que representa es la gran riqueza poética que tiene. Es el máximo genio poético que tuvo España en el siglo XX y que en algunos aspectos recuerda a un autor, a un poeta del siglo de oro, Góngora, al que él estudió mucho y que también pues llega a un momento en que la poesía se convierte en abstracta. En las vanguardias siempre existía, en el surrealismo general que hubo, la posibilidad de llegar al abstraccionismo, como en pintura llegó Kandinsky, como lo hemos estudiado. También quiero leerles un poema muy brillante. No es típicamente surrealista, que dice, grandes estrellas de escarcha, porque son metáforas extraordinarias, diferentes a todas las que había usado la poesía anterior. Vamos a ver si, por ejemplo, la señorita Valeria, después de leerle yo esto, si le arrancamos alguna reacción. Dice, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. Grandes estrellas de escarcha. Es que son unas imágenes extraordinarias. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba, que es ese periodo entre la noche y el día, transición, o dicho psicológicamente, entre el sueño y la vigilia, que todavía no es vigilia, pero tampoco es el sueño, una posición intermedia. Vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. Bueno, antes de decir yo algo, si usted quiere comentar, voy a terminar esta estrofa. Dice, la higuera frota su viento con la lija de sus ramos. Y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Grandioso poema. Profe, Le vuelvo a leer la primera frase. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alma. sí, eso como comentaba, bueno, apenas lo leyó, inmediatamente lo asocié como con la noche, como bien dijo usted, con el paso, esa transición, y no sé, sinceramente a mí me genera como incluso un sentimiento como de paz, o sea, logré imaginarme así como las grandes estrellas de escarcha, como en una noche totalmente estrellada, como con el cielo completamente oscuro, eso me imagino que es como el pez de sombra, y que abre el camino del alma como eso, como ese encuentro que uno puede tener como con uno mismo en espacios así como de total paz. No sé si estaría en lo correcto. No, está muy bien. Y les sugiero que cuando interpreten este tipo de literatura, no tengan la humildad, porque también se lo dije a Juan Ignacio, no tengan la humildad de preguntarle a alguien o a sí mismos si están en lo correcto. Porque lo que yo sí diría que es incorrecto es que a uno no se le ocurra nada. Profe, y aprovechando, yo quería comentar algo del poema pasado, del de García Lorca, que como bien dijo Ariana, digamos, a él
sí se le ocurrió como de manera automática, digamos. Pero siento que esto que usted mencionaba de los símbolos, no sé, me parece muy curioso que al fin y al cabo el caballo siempre lo termina relacionando a él con algo. A pesar de que tal vez ahí no tiene el mismo sentido que en sus demás obras el caballo tiene, porque digamos, yo he tenido la oportunidad de leer 2 obras de él, si no me equivoco. De Me acuerdo teatro. muy claro de García Lorca, me acuerdo muy claro de La Casa Bernarda Alba. No sé si alguna Sí, vez la habrá leído, pero también sí, sí, utiliza sí, el sí, claro. caballo Y como esa representación. sí, Entonces, también. me tam- parece como interesante que a pesar de que él intenta nada más como inspirarse en el momento y sacar lo que se le venga a la mente, y como que ya es algo marcado en él, digamos que ya el caballo se le asocia y por eso me imagino que fue que lo mencionó. sí, estoy totalmente de acuerdo. Y es que eso, los críticos supuestamente especialistas en García Lorca han entresacado algunas asociaciones, temas de sus poemas. El caballo aparece en varios poemas. eh, Usted cita esa obra de teatro, como todas las obras de teatro de García Lorca son geniales y argumentos muy originales. En la casa de Bernarda Alba, no recuerdo el detalle en qué momento aparece la figura del caballo, pero en Bodas de Sangre sí, porque hay una persecución que termina en el asesinato, a caballo, por supuesto. Y hay que tomar en cuenta que no es porque los, los gitanos para matar eh, tuvieran la necesidad de tomar el caballo, sino porque son temas tradicionales y en los pueblos, sobre todo en la época de García Lorca, pues todavía el caballo era el vehículo fundamental. Entonces no perseguían a alguien para matarlo en el carro, sino en un caballo, porque además pensaban que iba huyendo y que tenían que utilizar el caballo en lugares donde un carro no podía entrar. Entonces, que en los poemas de García Lorca aparezca el caballo no puede extrañar porque todo escritor, sobre todo todo poeta, tiene asociaciones de ideas muy fuertes con vivencias muy repetidas en su vida. Y la figura del caballo siempre ha sido muy fuerte, sobre todo en el campo, donde se desenvolvió la vida de García Lorca. Lo de la luna, me imagino que también eh, pues la asocian con el crimen, porque los crímenes se cometen de noche. De noche está la luna. La noche la escogen porque es encubridora. No, no es como la luz del sol, en que todo es muy claro, sino que hay una penumbra. Y la luna sirve, por lo menos, para iluminar el camino y poder encontrar la presa de la intención asesina. Pero también la luna en García Lorca es un tema poético muy fino, muy positivo. Cuando dice que la luna lleva a un niño de la mano, también el niño podríamos decir que es símbolo. ¿Símbolo de qué? De que García Lorca, que era homosexual, él sabía, intuía que nunca se iba a casar y tal vez hasta intuía que iba a morir joven y murió joven por asesinato. Lo mataron empezando la Guerra Civil Española en 1936 contra el comunismo mundial y entonces que nunca tendría un hijo, pero tenía sentimiento paternal, porque la figura del niño, el tema del niño, de la niñez, es también un poco reiterativo en la poesía de García Lorca, tal y como la recuerdo. Entonces, no, esos símbolos que llaman símbolos en realidad son temas reiterados, asociaciones de ideas que no es que la luna simbolice,
sino que es un recuerdo que asocia, posiblemente con vivencias. Yo no estoy diciendo que no haya simbolismo, sino que en realidad son asociaciones de ideas que tiene muy frecuentemente el poeta. Bueno, ya no me queda tiempo, pero quisiera leerles por lo menos, o que anoten ahí, unas dos frases muy surrealistas. Ya les dije dos, aquello del grito. Esas dos son un ejemplo muy claro de surrealismo, pero en un poema que se llama Oda a Salvador Dalí, hay algunas donde ven ustedes que aquí en la Oda a Salvador Dalí hay una frase que dice: la noche, negra estatua de la prudencia, tiene el espejo redondo de la luna, en todo lado aparece en la poesía de García Lorca la luna. O sea, como gran poeta que era, le atraía la luna, para bien o para mal. Llevar a un niño de la mano, o fuera la lámpara que ilumina al asesino en el campo para ver dónde está su presa y darle la gran puñalada. O sea, la luna se confabula con el asesino porque le iluminó a la víctima que perseguía y pudo alcanzarla por la luna. Si no hubiera estado la luna, no lo alcanza, no lo ve. Se escabulle en el bosque. La luna sirve para todo. Y el poeta tiene la luna en su conciencia. Pero lo que quiero es que vean esto de que la noche, negra estatua de la prudencia, la noche es prudente porque encubre, oculta a los amantes en un bar, en un parque, ¿verdad? Para que el policía no llegue a molestar su idilio. Y también otras actividades humanas que hay que esconderlas o que es mejor a oscuras hacerlas. La noche, negra estatua de la prudencia, tiene el espejo redondo de la luna en su mano. O la frase que dice: el mundo tiene sordas penumbras. Sordas penumbras. Ahí hay sinestesia. Sordo, sorda, es un concepto acústico, auditivo, correlativo de nuestro oído. Y penumbra es un concepto o fenómeno visual. Están juntas. Sordas penumbras. Sordas penumbras porque no las escuchamos, son silenciosas. O sea, los sordos somos nosotros porque la penumbra no puede ser sorda. Un fenómeno natural no tiene oídos. Pero hay una inversión ahí poética de la flecha intencional. Y penumbra, ya les digo, es una sinestesia. Se escribe las dos con S. Fenómeno importantísimo en el arte, muy especialmente en el arte surrealista. No les leo más porque con esas ya ustedes se pueden hacer. Hay una que es típica de él, si quieren la anotan ahí rápido. No les voy a comentar nada, ya no hay tiempo, pero el próximo día cuando hablemos de Juan Ramón Jiménez y otros puedo aclararles cualquier duda que tengan. Pero la anotan ahí, si quieren la dejan como tarea para que reflexionen sobre ella porque es absurda. Dice de García Lorca: la flor aséptica de la raíz cuadrada. Otra muy absurda: una rueda en la pura sintaxis del acero. Antes de terminar, si quieren preguntarme algo, antes de que doña Cintia los llame en la lista, a ver si alguien tuvo algún problema. No sé si Valeria quiere decirme algo, cualquier otra persona.
No, pero de mi parte todo bien. David, ¿usted? Todo bien, profe. Bueno, entonces los dejo tranquilos hasta el próximo día, próximo jueves, en que posiblemente ya terminamos el curso. Y quiero rematar todos esos temas de la generación de poetas de 1927. Si tienen tiempillo, léanse algo en algún libro de historia de la literatura española para concretar alguna cosa y reflexionen sobre esas frases absurdas del surrealismo a ver si les sacan alguna chispa. Y entonces me despido y mucho gusto de tenerlos ahí. Gracias, profe. Gracias, Entonces, Gracias, profe. Muchas Tenga gracias, buenas profe. noches. profe. bueno, mucho gusto de verlos ahí. Doña Sintoña. En un momento, hijo. Sobrevivo. Mm. Ok, entonces vamos con estos chicos, chicas. Jacqueline Camacho. Presente. Gracias, Jackie. Kevin Calvo. Kevin creo que se desconectó. Víctor Fernández. Presente. Gracias. Gabriel Galvez. Presente. Leonardo Gutiérrez. Presente. Gracias, Leonardo. Juan Ignacio Pacheco. Presente. Christine Wilson. Presente. Gracias, Christine. David Sie. Ahí lo veo. Presente. Sí, gracias. Luis Ángel Barrantes. Presente. Gracias. Melanie Camacho. Presente. Gracias, Melanie. Victoria Cascante. Presente. Gracias, Victoria. Saúl Corrales. Presente. Valeria Fernández. Presente. Gracias, Valeria. Miranda Granados. Presente. Gracias, Miranda. Alejandro Jiménez. Presente. Gracias. Ana Laura López. Ana no está hoy. Está bien. Anthony Mayorga. Presente. Gracias, Anthony. David Mora. Ahí está David, que vamos a estar hablando con Luis. Ajá. Roberto Mora. Presente. Gracias, Roberto. Kenneth Porras. Kenneth Porras. No tiene micrófono, vamos a ver. Vanessa Quiroz. Vanessa, ¿dónde está? Presente. Gracias. Ariana Ramos. Presente. Iván, ya te vi. Gracias, Ariana. Justy Sánchez. Yo la vi allá. Presente. Gracias, Justy. Amanda Solano. Amanda, que estuvo por ahí. Yo creo que no. Y Stacy Trejos. Presente. Ok. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos y todas, como siempre, por atender a la clase. Cualquier consulta, estoy para servirles, como siempre, ahí por el WhatsApp. Les mandé un textito ahí para cómo tienen que citar si usan los textos escritos que le hemos enviado. Y entonces quedamos y nos vemos de hoy en 8, que la clase es virtual. ¿Está bien? Gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta Estén muy luego. bien. Que tenga buena tarde. Profe. Hasta Hasta luego. luego, que Buenas estén muy tardes. bien.
¿Quién fue el que me dijo que nos quedáramos? ¿Fue vos, David? Sí, fue yo. Hola. Ah, ok. Dime. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Bueno, ahí final de semestre, dándole duro. Yo igual, Pero todo estoy en bien. las mismas. Sí, sí, Estoy todos. llevando 4 materias y, bueno, estoy vuelta loca. Dime. Ajá. Ok, sí, vamos a ver. Sí, es que yo también estoy con una pasantía, ahí le conté, creo. Pero Ajá, sí, ajá. ahí estoy. Ok, ok, bueno, para no quitarle mucho tiempo, en esto del ensayo, digamos, yo hice, bueno, yo acostumbro a hacer una página de portada así tan bonita. Entonces, digamos, tengo una página de portada y luego la bibliografía me quedo de una página y media. Y de contenido tengo 5 páginas y media. Eso me da un total de 9 páginas. Entonces, no hay problema. Bueno, Es que son como la bibliografía y la portada que me come 3 páginas, solo eso. Entonces, sí, ok, está no hay bien. Bueno, problema. aunque yo les digo que cinco siempre páginas y hagan un media. encabezado para que Sí. se ahorren espacio, ¿verdad? Y no queden los archivos Bueno, tan es que pesados. Pero mándamelo No, como, tranquila, va. Está muy liviano. Sí, es que bueno, yo siempre tomo notas en todas las clases, entonces ahí lo resumí lo más que pude, se lo juro. ok, está bien. Pero sí, entonces no hay problema. No, mándamelo. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto, David. Gracias. Que tenga linda Bueno, tarde. igualmente. Gracias. Hasta luego.